The following podcast is not relating to my teachings and work at Del Cedar Medical Center and is for entertainment purposes only. Bienvenidos, welcome. This is a Spanish episode of Life of Flow. If Spanish is not your thing, you suck. Okay. I joke. If Spanish is not your We're thing, canceled. Don't hate us. just go to YouTube, use an AI translator. No, we have our great producer. Uh-huh. He's hard, whatever, putting subtitles on the podcast. So if you go to Spotify, if you go to X, and if you go to YouTube, You'll be able to read the subtitles Okay, and learn Spanish along the way. and not suck, as Miguel said. So stop wasting money on Rosetta Stone. Invest in Life of Flow and learn phenomenally butchered Spanglish. Yeah, learn Spanglish. By the Puerto Ricans. Yeah, exactly. Learn how like the Hey, I've worst got a Spanish. joke for you. What's the Oh my one god! thing? Are you gonna? Oh my god! What's the one Okay. thing you'll never hear Yeah, at a concert of what's his name? What's your guy's name? Bad Bunny, Bad Bunny. What's the one thing you'll never hear at a Bad Bunny concert? an R. R. All right. Well, anyway, Yeah. let's get back to business here. This is a super cool, super exciting, and very emotional show for me. If you know, you know. If you know me, you know who made me, my dad, my hero, my mentor, my everything in many ways. He agreed to come on the show. He agreed to share a little bit of his life trajectory. If you don't know it, it's worth it. I would love to one day become half the man he is. And I think this opportunity of, just putting this one show out there is just a little grain of salt in what this man's life is. But it is very, very worth listening to his own journey as a physician in rehab, in physiatry, in PM&R, as they call it here, but also as a person with a disability who suffered a complete spinal cord injury and what that meant. Obviously, this is not necessarily an emotional show about us. It was a show about him and about what he's accomplished professionally and personally, and for so many people in Latin America and obviously especially in Costa Rica. So anyway, it was very beautiful. It's very inspiring, and I hope that you guys enjoy it as much as we did. But Yeah, truly, cool, truly man. inspiring. Yeah. So cool thank you for dude. bringing him. Yeah. And he gave me shit for my foul language multiple times. So Well, I you know, apologize. what can you do about that? Anyway, stick around if you want to hear more about Federico Montero Mejía, médico, persona con discapacidad, papá y un super abuelo. Stay tuned. Vamos. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Bueno, Lucas, llevamos rato haciendo esto Ujú. y creo que siempre tenemos unos invitados maravillosos, unas conversaciones muy interesantes, pero obviamente para mí, creo yo que el mejor invitado que hemos tenido lo tenemos hoy. Porque no hay nada más bonito que tener al héroe personal de tu vida, que en el caso mío es mi papá, como nuestro guest. Y hace poco, la razón de por qué hace poco es que te pusiste a escribir una carta muy bonita que fue de una u otra manera es un pensamiento, una reflexión en relación a el aniversario número, ¿qué? De tu lesión 50. medular. 50 años de haber tenido una lesión medular, y me pareció que fue cortito, pero muy, muy bonito. Y bueno, eso me generó a mí la intención de tratar de
amalgamar en una manera digital, en solidificar este momento en la historia y que le quede esto para alguna otra gente que le pueda servir, hablar de esta conversación. Y bueno, le pregunté a Lucas y gracias a Lucas, que siempre es muy supportive, me dijo, no solo me parece una buena idea, me dijo, me parece una excelente idea. Así que, bueno, y sin ponernos muy emotivos, porque si no, empezamos a llorar desde el principio. Entre mi tata y yo vamos a llorar los 60 minutos de esta vaina. Así que vamos a entrar de lleno al tema. Yo tengo entendido que vos tenías una idea completamente diferente cuando habías terminado medicina. Tenías una intención de una especialidad totalmente diferente. Y sucede que, pues, sucede la dicha o la desdicha, como decías en algún momento, de que tuviste este accidente. Contame un poco contanos un poco de lo que era el plan antes. O sea, si vos te acuerdas cuál era tu plan, qué ibas a hacer, qué tenías pensado antes de que sucediera el accidente. Bueno, primero darle las gracias a ustedes dos por tenerme en cuenta y por invitarme a participar en uno de sus podcasts que ya, por lo que veo yo, llevan bastantes. Les felicito. Es un trabajo realmente que exige mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y lo están haciendo como algo también, como un aporte de ustedes a los procesos de educación, de divulgación, de información, etcétera, que es una de las tareas en las que yo estoy un poco involucrado actualmente. Antes de haber tenido mi lesión, y yo tuve mi lesión cuando acababa de terminar el internado, siempre sentí inclinación por la pediatría, el trabajo con los niños, y también me gustaba la cirugía, de modo que la cirugía pediátrica pues lo tenía ahí como una opción. Y eso no estaba nada decidido, no había hecho ninguna gestión en ese sentido, porque todavía estaba apenas en proceso de que tendría que haber iniciado una residencia médica. De modo que el accidente pues me obligó a involucrarme. Ese accidente ocurrió en Costa Rica. Hace 50 años, realmente en Costa Rica, las opciones que se me presentaban al frente para un tratamiento médico adecuado eran muy limitadas, prácticamente nulas. Poca gente, aunque el sistema médico de Costa Rica es un sistema bastante sólido, tiene profesionales muy bien formados, es un sistema de seguridad social. Miguel lo conoce porque ha trabajado en él, y sabemos que se ofrecen servicios de calidad. Sin embargo, el tema de tener una lesión medular hace 50 años pues no me daba muchas expectativas, no solamente en mi calidad de vida, sino incluso en términos de expectativa de vida. Afortunadamente apareció la opción de irme a los Estados Unidos gracias a la intervención de un primo que allá trabajaba como médico, y su padre, que también era médico aquí, fue el que se movió, y eso pues facilitó las cosas para que yo me fuera a Phoenix, Arizona, en donde ingresé a un centro especializado en lesiones de la médula espinal. En ese momento en los Estados Unidos ya se había iniciado todo un proceso de un sistema nacional de lesiones, de unidades de lesiones de la médula espinal, y precisamente la persona que estaba a cargo en la unidad del Good Samaritan Hospital en Arizona era el Dr. John Young, quien fue uno de los pioneros en lesiones medulares en los Estados Unidos,
y una de las personas que inició precisamente todo ese sistema de unidades de lesiones medulares. Él había iniciado el proceso en Colorado y se trasladó a Phoenix. ¿Esto de qué año estamos hablando, pa? Estamos hablando de 1974. El 74. Es interesante, el primo que mencionabas es Carlos Salazar, Sí. Que es anestesiólogo. Pero es muy interesante porque cuando uno habla de estas cosas y las recuerda, se da cuenta también del impacto que una persona única pudo tener en una familia completa, porque un fuerte abrazo a Cali, que escuchará esto en algún momento. Cali, que es como le llamamos a Carlos, me agarró cuando yo venía de Alemania y me acuerdo que me acorraló en algún momento y me dijo, mira, hijo de puta, o cabrón, o no sé qué me dijo, weón. Pero me dijo, usted en Costa Rica no se queda, weón. Usted se tiene que ir para Estados Unidos ya y va a hacer los boards y se va a ir para allá y va a ir a hacer todo lo que le dé la gana, pero va a irse allá y ya luego se viene para acá. Pero qué vacilón que tuvo una intervención tan estratégica también en la vida tuya y luego una intervención tan estratégica en la vida mía de manera de consejo, ¿verdad? Pero interesante, ¿no? Qué interesante, pero tú estuviste en Arizona también, ¿no? Claro, ¿no? Nosotros hablamos de estas carajadas extrañas que en muchas maneras siempre decimos que es la esposa y mi mamá, Annie, que está en el cielo, que de alguna otra manera nos ayuda, porque de todas las posibilidades del mundo, weón, que yo pude haber tenido, el mundo conspiró y me llevó a hacer la especialidad de Arizona. Sí. Y de hecho, nosotros tenemos una memoria muy bonita de cuando fui a Arizona la primera vez y estuvimos allá, entonces fuimos a manejar por donde papi estuvo, fuimos al hospital, o sea, una vaina. Claro, es una de esas casualidades de la vida, porque ahí conocí a Annie, a la mamá de Miguel, en Arizona, en el hospital. Ella era enfermera y el primer lugar donde Miguel fue a trabajar en Estados Unidos fue a Arizona, a Tucson, pero bueno, ahí en el mismo estado, de modo que hubo mucha coincidencia en todas esas cosas, por supuesto. ¿Has visto la película The English Patient? Sí. Bueno, esta es como la Costa Rican Patient. The Tico Patient, mae. Es la versión, este mae se estaba ligando una vieja, mae. Pobrecita, mae. Pobrecita mi mamá, weón. No la dejaba tranquila. No la dejaba tranquila. Pero Federico, explícame qué estaba pasando por tu mente, porque estabas en internado, no habías acabado con la escuela de medicina todavía, ¿no? Entiendo. Tenía que hacer un año de servicio social todavía. Un año de servicio social. Había terminado, pero no había hecho el social work. Ay, ok. Parte clínica, digamos, que ya la había terminado. El internado en ese momento era la última etapa de la práctica clínica. Y luego había que hacer un año de trabajo social en alguna región fuera de la capital. Sí. Y entonces eso se interrumpió. Sí. Y terminaste en Phoenix. Correcto. Y entonces, ¿qué estabas pensando en ese momento? ¿No habías acabado tu carrera? ¿Querías? ¿Qué estaba pasando? Pues yo me imagino que es un momento difícil, es un momento donde se reconsideran muchas cosas en la vida. Que en cuanto a esa parte de tu vida, ¿qué estabas pensando? Bueno, por supuesto, toda una serie de incertidumbres, de dudas, sobre todo porque no sabía, yo mismo que había pasado por una escuela de medicina, no sabía mayor cosa acerca de lo que una lesión de la médula espinal implicaba o implica actualmente, y siempre lo ha sido así. De modo que todas esas cosas, esas implicaciones, pues comenzaron a afectarme, a preocuparme y aprender a resolverlas. Afortunadamente, en un servicio en donde se tenía ya cierta experiencia, pero debo decir aquí también que aparte de la intervención de nuestro primo Cali, que Miguel menciona, que le decimos Cali, hubo la participación de otra persona con una lesión medular, quien realmente me ayudó muchísimo a entender. Y él era un mexicano-americano
una persona que estaba hospitalizada en ese momento en la unidad de lesiones medulares del Good Samaritan, que pesaba 300 libras, que no estoy seguro si sabía leer y escribir, pero Tony Durán fue con quien yo conversé sobre diferentes temas relacionados con las lesiones medulares. Entonces, una persona sencilla, por supuesto buena, pero que tenía experiencia de vivir con una lesión de la médula espinal, me ayudó a mí muchísimo a entender muchas cosas. Yo nunca tuve una consulta con un psicólogo ni una psicóloga allí en Phoenix. O sea, Tony me ayudó. Y con Tony comencé a socializar cuando le daban permiso a él de salir los fines de semana, etcétera. De modo que yo quiero enfatizar ese punto porque eso nos ayuda, pues, a los médicos a entender la importancia de la relación de los pacientes con pacientes que viven la misma situación. Muchas veces nosotros queremos tratar de explicar, de ser los sabios que le decimos todo al paciente, y muchas veces otra persona que ha vivido la misma experiencia pues le hace comprender las cosas de forma mucho más fácil. ¿Recordás qué le había pasado a Tony? ¿Cómo fue la lesión de Tony? Tony había tenido, creo que había sido un accidente laboral, un accidente en un camión grande de tránsito. Sí. Porque también en esa época, me imagino, estamos hablando, me estás haciendo en los 70s, hay una cantidad significativa de soldados americanos con algún grado de lesión física involucrados en la guerra del Vietnam, ¿no? O sea, Vietnam termina en el 74, 73, y me imagino que habría algunos de ellos ahí, o estaban todos en el VA, ¿no? No, ahí no había pacientes de la guerra, todos eran atendidos en los hospitales del VA en los Estados Unidos. Pero bueno, el tema es que mi proceso de rehabilitación fue rápido. Yo tuve mi accidente en julio, llegué a los Estados Unidos en julio, y en ese mismo mes llegué allá, y a los 6 meses, en enero del 75, o sea, 6 meses, 7 meses después, ya yo iba manejando mi vehículo con la que iba a ser la mamá de Miguel, y nos fuimos a México, y ya yo iba realmente en un sentido, entre comillas, lo pongo rehabilitado. Y ahí hubo mucha influencia, por supuesto, de 2 fisioterapeutas que trabajaron, que me ayudaron muchísimo, particularmente una que era casada con una persona con lesión de la médula espinal. De modo que esto también influyó, y ellos sabían que yo no tenía demasiados recursos económicos para estar ahí hospitalizado mucho tiempo, de modo que todo se hizo rápido, y de hecho no pasé hospitalizado mucho tiempo. Me fui después a la casa de mi primo Cali, y de ahí iba como paciente externo regularmente al hospital. Entonces, pues me tuve que enfrentar a una realidad de un mundo bastante adverso, porque todavía en los Estados Unidos la accesibilidad no era fácil. Todavía muchos problemas. La ADA vino tiempo después, y eso pues también me ayudó, me impulsó, y posiblemente yo tenía la energía de querer salir adelante. Regresé a Costa Rica y me incorporé a trabajar ingresé a una residencia de rehabilitación que acababa de iniciarse en Costa Rica, y que la habían iniciado un médico fisiatra costarricense que estaba trabajando en Estados Unidos y que había ido a Costa Rica a comenzar un programa de residencia. Entonces ahí inicié ese programa. Estuve 2 años, pero luego obtuve una beca con el gobierno británico y me fui a Inglaterra, y ahí continué mi formación en el campo de la rehabilitación,
pero con mucho énfasis en el tema de las lesiones medulares, porque sí aprendí durante mi proceso de rehabilitación en Phoenix que realmente el tema de las lesiones de la médula espinal era como un campo muy específico de la rehabilitación y de la medicina en general por todo lo que conlleva una lesión medular. O sea, no es solamente la parálisis, ¿verdad? Todos lo sabemos, es todas las otras implicaciones de la disfunción sexual, de la disfunción de vejiga, de intestinos, problemas autonómicos, etcétera, dependiendo del nivel de la lesión. Entonces me interesé mucho y pude obtener una beca para irme a Inglaterra y trabajar en el centro que había sido fundado por el pionero de las lesiones medulares, Sir Ludwig Guttmann, quien era un neurocirujano alemán a quien el gobierno de Alemania llevó durante la guerra a Inglaterra y fundó el primer centro especializado en lesiones medulares en Stoke Mandeville Hospital. Y allí comencé a trabajar también con uno de sus estudiantes, con uno de sus pupilos, que era el doctor Hans Frankl. Y Guttmann ya cuando yo llegué estaba retirado, pero tuve oportunidad de verlo en una ocasión, a él examinando a un paciente con lesión medular cuando uno de sus colegas lo llevó a ver a un paciente. Entonces, ahí estuve en digamos, lo mejor que había en ese momento, casi que en el mundo, en el tema de las lesiones medulares. Entonces me interesé mucho. Después roté por otras unidades de trauma cerebral en Oxford y en Sheffield, y en cuestiones de amputados y rehabilitación general, pero de los casi 4 años que estuve en Inglaterra, casi 3 los dediqué a trabajar en el campo de las lesiones medulares. Y eso, pues allí también ya estaba yo casado con Annie, y allí nació ese bicho que tenés ahí a la par. ¿Tú naciste en Inglaterra? De modo que, sí, es inglés. No sabía eso. Es inglés, así es que hay que tenerle más cuidado. Sí, sí. Es tico, es It explains my accent. Okay? Exacto. It explains my British accent. Bueno, regresé a Costa Rica y regresé a trabajar en Decime una cosa, a vos te pasó, como me pasó a mí también cuando estaba en Europa, que nos, como que caíamos bien a los ticos, como que nos llevamos bien con la gente, creamos buenas relaciones. Y en algún momento te ofrecieron quedarte por allá, como attending en Inglaterra. ¿O no? ¿Nunca te hicieron ese ofrecimiento? La oferta no surgió, ni yo la busqué. O sea, la intención y mi beca implicaba regresar a Costa Rica realmente, y devolver lo que el sistema de salud aquí me había dado también, porque era una beca del British Council, pero también el gobierno de Costa Rica me apoyaba, el sistema de salud, de modo que yo estaba... O sea, estaba muy claro que vos venías con un plan de regresar. Sí, sí. Y regresé también a un centro recién inaugurado, el Centro Nacional de Rehabilitación, que era un hospital nuevo que se estaba iniciando, y ahí pude comenzar a trabajar con personas con lesiones de la médula espinal. Ahí creamos la primera unidad de lesiones medulares. Y realmente yo creo que después de iniciar ese trabajo, por supuesto, la situación de muchas personas con lesión de la médula espinal en Costa Rica cambió. Lo que cambió en muchos sentidos, no solo en su expectativa de vida, sino que ya les pudimos ofrecer una atención más integral a las personas con lesión de la médula espinal. Y por supuesto en ese trabajo allá en Inglaterra, Annie trabajó como enfermera, también trabajó ahí, aprendió sobre lesiones medulares también, y en Costa Rica también nos apoyó como enfermera en ese campo, en el CENARE. Entonces fue realmente, todo se fue uniendo y surgiendo como una cosa muy, muy enriquecedora para mí, porque me dio la posibilidad de poder no solamente aprender mucho, porque la vivencia en Inglaterra fue muy intensa en cuanto a aprendizaje y en cuanto a vivencias, por supuesto,
sino que también desde el punto de vista de mi formación médica para poder aportar posteriormente acá en Costa Rica. Bueno, Federico, sí. el interés en dedicar, ¿verdad?, tu vida a las lesiones medulares, ¿crees que viene en parte de entender tu propio proceso de vivir con una lesión medular, o viene de que viste la necesidad que tenían las personas en Costa Rica con lesiones medulares? No, ¿Dónde crees que surge? definitivamente el interés surgió desde que estaba en Arizona, en el tema de las lesiones medulares. Y yo me di cuenta que era un campo que ofrecía muchas posibilidades de practicar muchas cosas de la medicina, de aprender de muchos temas y poder ser conductor de un equipo de trabajo en el tema de las lesiones de la médula espinal, porque en ese campo, o en cualquier campo de la rehabilitación, hay que trabajar en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Tenemos que trabajar, y así se hizo en el CENAR, en donde había un equipo conformado por médicos, residentes, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapeuta física, ocupacional, etcétera, que conforman el equipo de rehabilitación. Y por supuesto, siempre se hizo énfasis en la importancia del paciente, de su familia, como parte integral de ese equipo, porque la lesión medular pues implica un cambio radical que nadie espera en su vida. Aparece de un momento a otro, usualmente en personas jóvenes, ahora ya también gente mayor que hace actividades que implican ciertos riesgos, de modo que es una situación inesperada y súbita para la mayoría de las personas. Entonces cambia radicalmente la vida. De modo que el trabajo, y ustedes yo sé que se enfrentan a eso también, es estimulante desde ese punto de vista para, para ¿Qué fue cuando vos te acordás de, o sea, vos llegaste a Costa Rica a abrir mucho el camino, ¿no? O sea, si el hospital era relativamente nuevo, estaba en formación, no estaban tal vez las capacidades instaladas o las capacidades que, contame de lo que te acuerdas de esos primeros años, ¿cuáles fueron de las luchas más grandes? ¿Qué fue de lo que más costó y que más te dio gusto haber logrado, si lo podemos poner de alguna manera, de esos primeros años del Senare, que venías llegando, venías con toda la energía, venías con un montón de conceptos nuevos, aterrizas en un lugar que tiene todas o sea, por lo menos espiritualmente las capacidades instaladas, pero tal vez todavía no desarrollado? ¿Cuáles fueron de los grandes retos que hubo ahí al inicio y que luego bueno, te dieron muchísimo regocijo al final? ya en el hospital se contaba con un programa de posgrado en rehabilitación, de modo que una de los aspectos estimulantes fue la formación de médicos residentes en rehabilitación en el tema de las lesiones medulares. Entonces ellos tenían que rotar en la unidad, y por supuesto que había un proceso de enseñanza y aprendizaje, no solamente con lecciones, sino que también directamente con los pacientes. Y luego igual con el personal de terapia física, de terapia ocupacional, de enfermería, pero afortunadamente a mucha de la gente le interesó. Mucha gente realmente se sintió muy estimulada de rotar y trabajar en la unidad, aunque yo tenía una mala fama de ser un mal geniado a veces, y de hecho había que serlo, era duro, era estricto, pero bueno, Pero se entonces, para hizo. aclarar, no era una mala fama, era una realidad de que usted era, No te preocupes, yo tengo la misma fama, así que no te preocupes. de que usted era dificilito. Sí, bueno, pero eso fue. Entonces ahí se desarrolló durante muchos años todo un proceso que continuó, y que pues dio oportunidad
para trabajar no solamente en Costa Rica, sino comencé a involucrarme también con la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la OMS en América Latina, y también con la OPS pues se hizo un trabajo importante en diseminación de información con algunos nuevos proyectos. Uno era el proyecto de rehabilitación basado en la comunidad, que fue toda una iniciativa que tuvo la OMS, en lo cual estuve involucrado. Y por supuesto que todo eso fueron retos, pero hubo, diría yo, bastante éxito que me pueden dar mucha satisfacción por lo que se logró hacer. Y obviamente faltaron muchas cosas, nos faltaban recursos, no lo teníamos todo en Costa Rica. Costa Rica es un país de ingresos medios de acuerdo con el Banco Mundial, pero el sistema de seguridad social no tenía todos los recursos que se tienen en otros países, y sobre todo los pacientes no tenían tampoco, ni lo tienen todavía, acceso a todas sus necesidades fundamentales de equipo, de ayuda para modificaciones en la casa, etc. Entonces, todo ese proceso, y en algunos países de América Latina la situación es realmente dramática, sigue siendo dramática. Pero en todo esto, bueno, siempre el estímulo y el recuerdo de los pioneros, como decía Ludwig Ullmann, una lesión de la médula espinal no representa el fin de la vida, representa una nueva vida. Y realmente eso es así, o sea, es aprender a vivir de nuevo o aprender a vivir, a seguir viviendo en una condición, en una situación muchas veces adversa, no solamente con nuestro propio cuerpo, sino que con el entorno en el cual uno se desenvuelve y con las actitudes de la sociedad en general. Por supuesto, ustedes están en un país que ha sido un modelo en cambiar muchas de esas cosas, y que nosotros lo hemos utilizado, y conocí a muchas de las personas que en Estados Unidos trabajaron por hacer esos cambios y lograr la American with Disabilities Act. Y eso, la legislación, por supuesto, es algo que también ha sido importante y que se ha ido dando poco a poco en América Latina. Pero acá la situación... Eso te iba a mencionar, que es en julio de 1990 que acá en Estados Unidos se firma The Americans with Disabilities Act, que esencialmente era una ley que establecía que no podía existir discriminación por un asunto de discapacidad en cuanto a empleo, a servicios públicos, accommodations y telecomunicaciones. Eso es lo que hace que las puertas sean de cierto tamaño, que las rampas tengan que estar aquí, que los parqueos tengan que estar de una u otra manera. Eso se sella de una manera muy contemporánea, que para nosotros es súper normal, y la ley es súper estricta. Lo vengo diciendo yo, que acabo de construir aquí el centro de Hope. Los baños tenían que hacer una vaina, que las puertas tenían, que los halls tenían, o sea, hubo que hacer, los arquitectos cambiaron los planos una cantidad de veces porque no hubo rechazos múltiples por autoridades que decían, no, esto no cumplía con el ADA de tantas pulgadas y este tipo de cosas. Entonces, pero para nosotros es algo muy normal. Sin embargo, obviamente, aún en muchos lugares del mundo todavía ni siquiera es una realidad, pero sí se hizo una realidad en América Latina, ¿no? Y específicamente en Costa Rica, a través de muchos esfuerzos de tuyos, pero de muchas otras personas. Contanos un poco de esa evolución. Es decir, la familia de nosotros siempre hemos sido politiqueros. ¿Ah, sí? Mi abuelo, mi tío. Ok, así que eso ocurre en la familia. Okay, ya entiendo. Pero casi tóxica en ocasiones. Sí, pero no tan mal hablados como Miguel, no tan mal hablados. Ok. Pero bueno. Has aprendido eso en sus otras relaciones fuera de la casa, fuera de la familia.
Háblanos un poco de esa transición. Todo lo que acabas de mencionar sobre los Estados Unidos y sobre las exigencias que hay en cuanto a accesibilidad y muchas otras cosas, no fueron producto de los legisladores, no fueron los políticos los que... fueron políticos, pero eran personas con discapacidad que realmente iniciaron un movimiento en los Estados Unidos, que tomaron edificios federales durante varios días en algunos lugares de los Estados Unidos, y muchos de estos fueron personas que habían sido o fueron los primeros estudiantes con discapacidad en una universidad, que fue la Universidad de Berkeley, y allí ingresaron las primeras personas con discapacidad severa. Y Berkeley se convirtió como en el centro de todo un movimiento que se generalizó en los Estados Unidos de personas con discapacidad, y que comenzaron a impulsar el desarrollo de una legislación, y por supuesto tuvieron apoyo posteriormente ya de legisladores, etcétera, de políticos que estaban ya, que eran quienes tendrían que tomar la decisión para elaborar y aprobar una ley de estas, pero fue producto de las luchas de las personas con discapacidad. Y luego, en América Latina, prácticamente todos los países tienen alguna legislación relacionada con derechos de personas con discapacidad, y por supuesto que el modelo de los Estados Unidos pues fue algo que ayudó a impulsar en muchos países, con la diferencia de que en América Latina ahí está la ley, pero no siempre se cumple, o sea, se cumple muy poco. Entonces, y eso fue una lucha, y efectivamente, como dice Miguel, yo participé directamente en la elaboración, en una comisión especial mixta en el Congreso de Costa Rica, para elaborar lo que nosotros conocemos como Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Y esa, pues, fue una experiencia interesante, y todos los países han ido desarrollando legislación en el tema de la discapacidad. Y lo más reciente fue la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en Naciones Unidas ya hace 10 años, un poco más, y que realmente incluye a todos los países del mundo. Es una convención internacional que es de aplicación a nivel constitucional de muchos de los países. No de los Estados Unidos, porque ellos tienen la política de no aprobar ese tipo de leyes, pero sí se utiliza y sí se aplica, digamos. Pero también de modo que hay legislación internacional, y todo ha sido producto de lo que se ha llamado el movimiento de personas con discapacidad. Volviendo al tema. ¿Cuál es el recuerdo? ¿Cuál es el recuerdo más bonito? Contame una anécdota bonita en relación a la ley 7600. Pues yo me chupé esa hijueputa ley todos los días, weón. Reuniones iban y reuniones venían, llamadas. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué año era esto, man? Tenía 5, 6, 7 años. No, estás loco, estás mal, man. Estás mal. Menos, sí. No, ¿cómo menos? Más. Mucho más, papi. Bueno. La ley 7600, ¿cómo? Bueno, no. Pues es que mi tata no se acuerda de mí. No, porque si en Estados Unidos fue en 1990. He ignores that I existed. Sí. Totalmente, se le olvidan la mitad de las cosas. Mae, ¿cuándo fue? Vos trabajaste en la ley 7600, ¿te acordás más o menos el año? ¿Fue antes o después de la OMS? Antes. Mucho antes, por supuesto, en los años 90. ¿Cómo qué año? La Ley de Igualdad de Oportunidades se aprobó, si no me equivoco, aquí en el 90. No te importa, y si te acordás, 92, más o menos. Por ahí. Fue muy pegado. O sea, Ley DA se acepta en el 90 y rapidito Costa Rica se viene atrás. Sí. Yo pensé que fue muchísimo más. Pero tenías que tener como 10, No, 11. yo ya tenía 11, 12 años. Cuando lo de la ley, sí, pero cuando hubo todo el movimiento y participábamos en marchas, etcétera. De hecho, en una ocasión yo andaba con Miguel en los regazos. Estaba pequeño todavía, Ani estaba vivo, y fuimos a una marcha
por los derechos de las personas con discapacidad antes de que hubiera ley y todo lo demás. Y él iba sentado en mis regazos en la silla. Y de hecho, al día siguiente, en el principal periódico de Costa Rica, salió esa fotografía Bueno, ya. de Miguel y yo en Sí, una sí, sí, marcha. sí. De modo que ya Claro. haciendo Es que política desde antes de que tuviera... Desde pequeñito, ¿ah? estás claro, estás ampliando el espectro, de decir, la lucha por que culmine la ley empieza muchísimos años Ok. antes, que yo me acuerdo. Exacto. Sí, íbamos Sí. a protestar a las calles y carajadas. Sí. Exacto. Pero de esos 2 o 3 años muy intensos de la ley 7600, de que alguna referencia grata de la gente que trabajaron, de la etapa, algún recuerdo lindo de esos 2 años muy intensos de elaborar la ley. Bueno, no, ese fue un trabajo muy de tiempo dedicado a redactar, a trabajar, a estar en reuniones largas en el Congreso con un equipo de gente en el cual había diferentes personas con discapacidad, padres de familia y legisladores que trabajábamos en eso. Y por supuesto, pues el momento en que se discutió ya en el Congreso y fue aprobada la ley, pues también fue un momento muy significativo para todos. Yo quería volver un poco porque me interesa al tema de el tiempo avanza rápido, de las lesiones de la médula espinal. Actualmente yo me jubilé de mi trabajo ya en el hospital, ya yo no estoy trabajando como clínico en el hospital en el que trabajé durante muchos años. Durante ese periodo tuve una interrupción en donde trabajé con la Organización Mundial de la Salud. Tuve oportunidad, eso también fue algo que surgió de forma inesperada, donde se me ofreció la posibilidad de ir a trabajar a Ginebra con la OMS como funcionario del equipo de discapacidad y rehabilitación de esa organización. Después pude ser el coordinador de esa unidad y estuve casi 5 años del 2002 al 2007 más o menos trabajando en Ginebra, y eso por supuesto me abrió muchísimo a mí la visión de la discapacidad a nivel global, porque pude trabajar más en países de África, de Asia, visitar esos lugares y conocer la realidad de muchas personas con discapacidad en esa zona. De modo que ese fue un trabajo sumamente enriquecedor y también amplió muchísimo mi visión acerca del tema. Entonces, al regresar a Costa Rica, me reincorporé a mi trabajo en el Centro Nacional de Rehabilitación. Y al jubilarme, antes de jubilarme, yo sí me planteé un tema. Yo digo, voy a jubilarme. Ya tenía, no casi, pero iba acercándome a los 70 años. Y digo, voy a dedicarle mi tiempo o todo el tiempo que pueda a promover el tema de las lesiones de la médula espinal en América Latina. Entonces, conformamos o rescatamos una organización que ya de hecho existía, la Sociedad Latinoamericana de Paraplegia. Actualmente se llama Asociación Latinoamericana y Caribe de la Médula Espinal. Somos la organización regional afiliada a la International Spinal Cord Society, que es la organización que abarca a todos los profesionales, prácticamente todos los profesionales que trabajan en el tema de las lesiones medulares en el mundo. Es una organización que tiene una relación oficial con la Organización Mundial de la Salud, de modo que el trabajo nuestro aquí en América Latina a través de la Asociación Latinoamericana y Caribe de la Médula Espinal cuenta con el apoyo de esta otra organización. Y eso nos ha dado la oportunidad, también gracias al compromiso de otros colegas latinoamericanos, de realizar actividades como la que ustedes realizan. No tenemos un podcast, que realmente es un medio muy útil, pero hemos realizado ya regularmente webinars y encuentros en línea
para trabajar en la divulgación y promoción del tema de las lesiones medulares. Entonces, ese trabajo es intenso. Es intenso porque exige tiempo y exige también hacer conciencia en muchas personas acerca del tema de las lesiones medulares. Desafortunadamente, en el campo de la rehabilitación, no muchos médicos se interesan mucho en las lesiones medulares en particular. Tú sabes, Lucas, que América Latina es el continente más desigual, donde hay gente con inmensa riqueza, pero también hay gente con inmensa pobreza. Esa es la característica de América Latina, ser un continente muy disparejo, muy desigual en términos sociales. Y la discapacidad usualmente, y eso no solo en América Latina, en el mundo, afecta a la mayoría de las personas pobres. Son las personas pobres las que más potencial tienen para desarrollar discapacidad. De modo que hasta en ese tema tenemos que involucrarnos y trabajar en rehabilitación, en enfrentarnos y en saber llevar toda la problemática social de las personas con lesión medular. Y actualmente los sistemas de salud en América Latina están muchos en crisis. En mi mismo país, en el país de Miguel y mío, Costa Rica, el sistema de salud está pasando por una crisis severa de procesos de casi que destrucción voluntaria de los sistemas, y por supuesto que hay un surgimiento importante de los servicios privados de atención médica, pero que no son accesibles para toda la población. De modo que el tema de las lesiones medulares es todavía más agudo para muchas personas. La mayoría son gente joven, trabajadores, que súbitamente no pueden seguir trabajando, no tienen acceso a recursos, y todo eso, pues entonces nuestra misión a través de la Asociación Latinoamericana y Caribe de la Médula Espinal es educar a los profesionales o poner a la disposición recursos para que se discuta y se aprenda más sobre las lesiones medulares y se le pueda dar un mejor servicio a las personas afectadas por este tema. Y realmente, en ese sentido, me siento muy satisfecho. Me exige mucho porque somos pocos los que trabajamos en el tema, pero creo que hemos tenido logros importantes. Y para el próximo año, bueno, ya para este año tenemos planteadas algunas actividades. Para el próximo hubo otro simposio grande con la International Spinal Cord Society. ¿Cuál es el rol en esta asociación tuya? Yo soy el ¿Cuál es tu presidente. rol? Yo soy el presidente. ¿Hace cuánto estás presidente? Tengo ya varios años desde que reactivamos Ni sabías. la Asociación Latinoamericana y Caribe de la Médula Espinal, que era anteriormente la Sociedad Latinoamericana de Paraplegia, y desde poquito tiempo después de que me jubilé, ya hace 7 años más o menos, reactivamos esta sociedad, y yo soy actualmente el presidente de la asociación. Trabajamos con nuestra voluntad nada más. No tenemos, desafortunadamente, mucho recurso. El apoyo que nos da la ISCOS es más técnico, y ocasionalmente nos dan algún apoyo financiero para realizar los webinars o algunas otras actividades educativas, pero es simbólico realmente el apoyo que nos dan. Federico, mientras todo este tiempo he estado pensando, ¿verdad?, de la discapacidad que sufren los pacientes ¿verdad?, que Miguel y yo tratamos ¿verdad?, de enfermedad epidebético, que pierden extremidades. Y me parece, dos cosas que estoy pensando. La primera, probablemente el trabajo pésimo que hacemos en cuanto a apoyo a estos pacientes una vez ¿verdad?, pierden la extremidad. Yo creo que estamos muy dirigidos a
el proceso de salvar la extremidad, estamos muy activos en ese proceso, pero una vez pues ver a esos pacientes que no ganan la batalla, pierden la extremidad, tenemos un grado de como disengagement, que lo provee el sistema, ¿no? Es como parte del deal de lo que hacemos, pero me pongo a pensar que deben haber muchas oportunidades de proveer apoyo, de sistemas de apoyo donde estos pacientes tengan experiencias como las que tú tuviste con Tony, de aprender a vivir con esta parte nueva de la vida. Y lo otro que me parece súper interesante es que, Miguel, que tú te dedicaste a hacer cirugía vascular, que tiene una gran parte de este proceso ¿verdad? Con estos pacientes si no logran salvar la extremidad, tienen que lidiar con este proceso de una pérdida de movilidad y de vivir la vida como la vivían antes. Así que no sé si... Te hago un comentario asociado a ese, Lucas, que es que yo me acuerdo de carajillo yendo a pasar visita con mi papá al hospital y me encantaba, o sea, me encantaba ir al hospital, me encantaba que me llevara a los pasillos, además que todo el mundo, muy, muy, muy buena gente, ¿no? Todo el mundo se alegraba, todo el mundo te saludaba, entonces había como un recibimiento muy, muy afectivo. Entonces son memorias muy bonitas. Pero sí me acuerdo también que me parecía súper aburrido lo que se me pasaba. Y entonces cuando yo decido que quiero hacer medicina, y te lo digo pues muy interesante porque yo creo que hago un boomerang. Sí. Estudio medicina, yo digo, yo quiero ser resolutivo, weón. Yo quiero entrar, yo quiero salir, yo quiero ver el resultado de lo que hago, quiero poder hacer alguna vaina, porque me parece la fisiatría no es de un día para otro, ¿no? O sea, Sí. la rehabilitación son procesos, es construcciones, es un proceso social, familiar, etcétera. Y entonces me parecía que yo preferiría ver los resultados inmediatos. Pero entonces me voy por una carrera que es la cirugía vascular, de muchas maneras también incentivado, motivado por otro gran amigo cercano, amigo de mi papá de toda la vida, Enrique Morúa, que es cirujano vascular. Y me decidí ir por ese camino, pensando por lo menos en la primera fase de mi carrera, de que yo quería ser resolutivo. Pero de una u otra manera, cuando vos ves las decisiones que tomo yo, primero que me encantó la parte del pie diabético, la parte de salvamento, ya estás hablando de algo cero resolutivo. Uh-huh. O sea, nosotros no curamos la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica es paliativa. Sí. Vos entras, haces lo que haces, optimizás, tratás de hacer todo, pero finalmente no estás curando nada. Y luego te das cuenta que estos pacientes son de toda la vida y que son pacientes que necesitan ayuda toda la vida y que son pacientes que de una u otra manera en el sistema asistencial en el que nosotros vivimos estamos siempre expuestos al extremis, o sea, a la gangrena, a la necrosis, a estos momentos de ultimátum que de una u otra manera yo me doy cuenta en un punto mucho más tardío de mi carrera, es decir, más contemporáneo, que ese sistema asistencial es tonto, es inadecuado y es poco resolutivo, porque sí, pues hacemos una super cirugía y sacamos a un paciente de cada 50, pero realmente no creamos un impacto social tan grande como el que podemos hacer cuando tenemos un centro de integración longitudinal, donde el paciente tiene su casa, donde se ven sus heridas, donde se ven sus deformidades de pie, donde se les consiguen, donde hay una relación de verdad longitudinal. Sí. Y me doy cuenta entonces, un día amanecí, o un día estaba ahí en la media de la noche que no estaba pensando y digo, puta, terminé igual que mi tata. Terminé igual que mi tata metido en estos transcursos clínicos muy largos que son sobre realmente la independencia, la vida independiente, el buscarles la capacidad biomecánica para poder convivir, el luchar que si hay algo que yo puedo hacer para convertir una supracondilia a una infracondilia que les da la rodilla, el luchar por en un paciente que ya tiene una amputación mayor,
que si vale la pena darle una transmetatarsiana para que tengan un pivote que les genera en su hogar una capacidad de independencia porque está con su esposa y los dos son viejitos, y moverse del baño a la silla de ruedas. Esa perspectiva que yo tengo, yo nunca la nunca la hubiese podido haber construido, si no fuese a través de la mirada y de la experiencia que me dio mi papá. Entonces es muy interesante. Y que es muy bonito que en ese ejemplo específico de ir y dar el más allá para salvar una pierna para el pivote. Yo me lo llevé de entrenamiento y ahora veo que no viene de ti, viene de él. Claro. De otro tiempo. ¿Verdad? Que cómo estas ideas transcurren y recorren tiempos, periodos, geografías, interesante, ¿no? Pero todavía hay mucho camino que recorrer. Imagínense ustedes que el tema de aging with spinal cord injury. Muchas personas con lesiones medulares cuya expectativa de vida no era muy alta hace muchos años, yo por eso me siento orgulloso de haber cumplido 50 años con una lesión medular, y por eso escribí a lo que Miguel se refería, la reflexión que escribí, porque no es fácil vivir 50 años con una lesión medular. Y la mayoría de las personas en países africanos que yo visité tenían expectativas de vida de 2, 3 años después de una lesión medular. O sea, iban a morir. Wow. Y así era la situación antes de que ese pionero del que les mencioné, Sir Ludwig Guttmann, comenzara a trabajar en Inglaterra con los veteranos de guerra. O sea, la mortalidad era prácticamente el 100% durante el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue después, gracias a la intervención de los equipos de trabajo en lesiones medulares, que la expectativa de vida mejoró. Ahora la expectativa de vida de una persona con una lesión medular en muchos países, no en todos, y no en todos los de América Latina tampoco, es mucho más alta. Entonces, estamos enfrentándonos ahora a personas con lesión medular que se convierten en diabéticos, que adquieren otras enfermedades y que también requieren amputaciones. Entonces, se viene una problemática inmensa, que me refiero a las amputaciones, aparte de otras complicaciones que puede desarrollar una persona que ha vivido muchos años con una lesión de la médula espinal. De modo que ahí ustedes y Miguel en su campo específico, pues tendrán que confrontarse también a esta problemática, porque una persona con una lesión medular de muchos años, diabética y con problemas vasculares en sus miembros inferiores, imagínense el reto que eso representa para cualquier especialidad. Ahora mismo yo tengo como 2 pacientes, yo creo. Ahora que lo mencionaste, pensé en 2 pacientes que tengo. Uno tiene un FEM bypass. Y hay muchas preguntas, ¿verdad? Que se pueden hacer en cuanto a este tipo de paciente. Hay mucha investigación. Porque yo creo que la verdad que yo no sé cuán agresivo ser, ¿verdad? En un paciente que no tiene movilidad en los extremos, en las extremidades, en cuanto a hacer una intervención mayor, ya como sería un bypass o algo así. Sé cuántos beneficios se le provee a ese paciente. Yo no recibí ningún entrenamiento en ese tipo de pacientes, simplemente usar el juicio. Claro, el enfoque es diferente, y yo creo que es algo pues, que todavía estamos por aprender. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar ante una situación de esas? ¿Qué sigue, pa? ¿Qué es lo que sigue? ¿A dónde tenemos que meterle ganas? O mejor aún, ¿a dónde le vas a meter ganas vos? Que nunca has dejado de meterle ganas a nada. Los años que Dios te dé, ¿a dónde sentís que le vas a meter ganas a este tema? No, bueno, yo estoy ahorita involucrado, como les dije, en el tema del trabajo con la Asociación Latinoamericana, y mi interés es poder llevar información, divulgar el tema de las lesiones medulares entre profesionales que trabajan en el campo de la rehabilitación,
motivar a hacer que médicos jóvenes se enamoren del tema de las lesiones medulares y poder educar a la mayoría de la gente, de la mayoría de los profesionales, para que puedan dar un mejor servicio a las personas con lesión medular. Esa es la intención, o sea, de que la gente se forme y aprenda y tenga a la disposición recursos. Ahora, ¿qué tarea tengo? A mí me gustaría tener, por supuesto, las facilidades de recursos para poder hacer mucho más en lo que estoy haciendo. No soy para nada comparado con Miguel en cuanto a poder conseguir recursos para hacer un congreso, para organizar una actividad educativa, para hacer diferentes, o sea, esa energía él la tiene y esa capacidad la tiene mucho más superada de lo que yo la he podido o la pude desarrollar. Pero todavía tengo ganas de hacer eso. Y eso, por supuesto, lo estamos haciendo con apoyo, lo hago con apoyo, como siempre lo he hecho todo en la vida. No he hecho nada solo, siempre insisto en eso. Todo uno en la vida lo hace con alguien, por alguien. Solo uno no hace nada. Y afortunadamente hay un equipo de trabajo ahorita en esta organización que está entusiasmada y que siento apoyo. Somos de todos los que trabajamos, que somos muchos, pues somos dos principalmente, una colega de Uruguay y yo, quienes más nos movemos en esto, pero también hay otras personas que, por supuesto, de acuerdo con sus ocupaciones, los dos estamos jubilados ya y tenemos más tiempo, pero hay otras personas que están apoyando el trabajo. De modo que ese deseo, esas ganas que tengo de continuar este trabajo, pues afortunadamente ahí están todavía. Siento el deseo de hacerlo y sí quisiera dedicarle más tiempo a veces. Más bien me reclamo yo mismo de que a veces soy perezoso en no hacer cosas que podría estar haciendo más. Eso. Bueno, pero es que ahora estás distraído con cosas más bonitas también. Claro, es que eso iba a decir. Ahora tengo la motivación más grande. Ya antes, al que más quería yo en la vida era Miguel. Ahora ya él pasó a ser. Claro, ahora. Totalmente desplazado. Totalmente desplazado. ya. Lo que más quiero es al tocayo tuyo. Sí. Totalmente desplazado. Sí. Esa es la motivación. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que una cosa que sí te puedo asegurar es que te van a caer muchísimas más personas ayudándote y apoyándote porque este podcast es multibillonario, bueno. Aquí la gente que ve esta vaina, man, este podcast le da la vuelta al mundo 25,000 millones de veces y vamos a encantar a mucha gente y vamos a poner maneras en que se puedan contactar, porque si por ahí alguna o algunos se entusiasman con este tema, ojalá que te puedan contactar y apoyar la causa. Bueno. Y en el que nosotros podamos desde acá en Life of Flow, vamos a hacer todo lo posible. Uh-huh. Espero que tengas ya algún tipo de asociación sin fines de lucro que pueda aceptar donaciones, porque hay mucha gente con muchos recursos que anda buscando dónde donar, porque de esa manera sabes que hacen deducciones de sus impuestos y ese es un tema muy importante para este tipo de actividades. Bueno, por supuesto, lo tendremos en cuenta, gracias. Sí. Claro. Anda considerándolo. Y gracias por, ¿verdad? Yo creo que este tipo de historias de tener una vida plena después de tener algo tan traumático que te pase personalmente, son historias importantes, porque allá en algún momento habrá alguien que se encuentra en una situación difícil y es bueno saber que sí, que puedes tener una vida exitosa, con éxito profesional, éxito en la familia, ¿verdad? Viajes, una vida increíble. Así que gracias por también contarnos tu historia. No, gracias a ustedes, gracias Lucas, gracias Miguel. Y definitivamente sí, la discapacidad a mí me ha traído muchísimas cosas buenas, casi que solo cosas buenas. Ha habido dificultades, he tenido que enfrentarme a problemas, por supuesto, como todos,
como todos, con o sin discapacidad en esta vida, pero gracias a la discapacidad, tengo muchas cosas muy lindas en la vida actualmente. He perdido algunas, pero he ganado otras. Bueno, pues. Bueno, Pa, un abrazo. Te dejo. Y cerremos siempre con aquel pensamiento de Bertolt Brecht, ¿no? Que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan muchos años y son mejores, pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Indispensables. Los indispensables. Sí. Los imprescindibles. Fantástico. Sí. Un abrazo, love you, y estamos en contacto. Nos vemos la próxima semana porque vamos para Costa Rica. Buenísimo. De jueves a lunes, a que este huevón se le salgan las babas con el enano. Bueno, que disfruten entonces. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Federico. Gracias. Cuídate. Adiós. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast.